Los 1.500 soldados enviados a Orellana y Sucumbíos empezaron operaciones de vigilancia y control para dar con los responsables de la emboscada asesina contra 11 militares. El viernes, mientras los comandos de la frontera emboscaban a los militares, en un tribunal de Quito juzgaban a los hijos de un cabecilla de esa organización criminal. Desde hoy se exige el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para las personas que ingresen al país tras permanecer 10 días o más en Colombia, Perú, Brasil y Bolivia. El control se ejecuta en aeropuertos y fronteras terrestres. El Ministerio de Salud reporta en mayo 57.000 casos de neumonía, principalmente en Quito y Guayaquil. Los afectados son en su mayoría niños. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advierte al Ministerio de Energía que en caso de sequía entre septiembre y marzo del 2026 se necesitan 430 megavatios adicionales y sugiere 4 acciones para evitar apagones. 4 casas destruidas, 6 afectadas y 2 heridos por explosión en un barrio de Puerto Gelí, en Santa Rosa, provincia de El Oro. Estados Unidos y China anuncian una tregua temporal en los aranceles que eran de hasta 145%. El acuerdo estará vigente por 90 días desde el miércoles. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este lunes 12 de mayo del 2025, cuando el control de uniformados se ha incrementado en Orellana y Sucumbíos tras el asesinato de los 11 militares en Alto Punino. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Incluso se hacen patrullajes fluviales y aéreos en la zona para controlar las vías. Alto Punino, la emboscada asesina. El ejército incrementó las operaciones de inteligencia en control en Orellana y Sucumbíos. Unidades tácticas se movilizaron a la frontera para ubicar a los responsables de la emboscada que mató a 11 militares en Alto Punino. Paul Romero con el informe. La emboscada en donde murieron 11 militares en Alto Punino ha sido entendida por el ejército como una declaratoria de guerra al Estado del grupo disidente de las FARC Comandos de la Frontera. Por esta razón movilizó desde el sábado tropas y unidades de élite a la Brigada de Selva 19 Napo, centro de operaciones para el control y vigilancia de la frontera de Orellana y Sucumbíos, en las que tiene incidencia ese grupo criminal. 1.500 soldados reforzarán la brigada militar para desplazarse a las zonas de conflicto con una misión específica. La muerte de nuestros soldados no quedará impune. Aquí están sus compañeros. Honraremos su muerte. Les encontraremos. Les eliminaremos. El mando militar tomó otras decisiones. Cercó con patrullas los principales accesos por carreteras y ríos a Alto Punino, lugar del ataque, para impedir el paso de personas, combustible, alimentos, medicina y logística para las actividades de minería ilegal. Incrementó los patrullajes en los ríos San Miguel y Putumayo, que dividen Sucumbíos de Orellana con el departamento colombiano de Putumayo. Activó el sistema de intercambio de información con las fuerzas militares colombianas y la Comisión Binacional de Frontera Conbifron. Reforzó las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las principales vías de Lago Agrio, Xuxufindi, Cascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Orellana, Joya de los Hachas, Aguarico y Loreto. Las operaciones son dirigidas directamente por el comandante de la 4ª División Amazonas, Edwin Canizares, y supervisadas por el comandante del Ejército, Henry Delgado. Para la movilización de tropas, la FAE envió 3 helicópteros medianos H-145 y el Ejército opera con un Super Puma y 2 Fennec de combate. Las actividades de control en tierra se realizan en vehículos blindados 4x4 y 6x6. ¿Cómo surgió y cuál es el campo de acción de la estructura denominada Comandos de la Frontera, señalado de asesinar a los 11 militares en el Alto Punino? Este grupo irregular, compuesto por 1.000 hombres, maneja los principales sembríos de coca en el sur de Colombia y también tiene presencia en nuestro país. Ítalo Ruiz con el informe. Se trata de un grupo criminal integrado por los disidentes de los frentes 32 y 48,
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que rechazaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de ese país en 2016. En principio se denominaron la mafia y después pasaron a Comandos de la Frontera. Desde su consolidación, los Comandos de la Frontera se dedicaron al narcotráfico y el control de los sembríos de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo, colindantes con Ecuador, además de los del Caquetá y Amazonas. Según el portal Inside Crime, el grupo irregular también está vinculado al tráfico de armas, extorsiones y sicariatos. Está compuesto por unos 1000 hombres que al principio estuvieron al mando de Pedro Oberman Goyes, alias Sinaloa, asesinado en 2019. Las autoridades ecuatorianas estiman que permearon la frontera y establecieron operaciones vinculadas a la minería ilegal en conjunto con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos en la provincia de Sucumbíos en 2020, año en el que durante un operativo las Fuerzas Armadas descubrieron uno de sus campamentos. En 2024, el bloque de seguridad estableció como segundo objetivo de alto valor a Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, otro de sus cabecillas, por su presunta participación en la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, el 12 de febrero fue detenido en Bogotá por una notificación roja de Interpol solicitada por la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos. El 29 de agosto, 18 presuntos integrantes del grupo irregular y del GDO Los Lobos fueron aprehendidos durante un operativo contra una red de narcotráfico. De ellos, actualmente 11 están siendo procesados por la justicia ecuatoriana. 2 de los militares asesinados en la emboscada ocurrida en Alto Punino, provincia de Orellana, eran oriundos de Imbabura. Diego Lomas, cabo segundo del ejército, es velado en San Roque, Antonio Ante, mientras que Jorge Andrade, teniente de 29 años, es despedido en Pimampiro, su tierra natal. 2 de los 11 militares asesinados en la emboscada ocurrida en la Amazonía eran oriundos de Imbabura. En la parroquia San Roque del cantón Antonio Ante, el cuerpo del cabo segundo del ejército Diego Lomas, de 32 años, es velado desde la tarde del domingo. Sus vecinos llegaron para acompañar a su familia y despedirse del paramédico, del compañero de barrio, del héroe que eligió ser militar y lo ejercía con orgullo. Era boina roja, comando paracaidista y, según su esposa, amaba profundamente su labor. Tenemos 2 hijos, uno de 7 años y uno de 2 añitos. Mis hijos se llaman Diego Emilio y Diego Jair. En honor a él siempre dije que Diego era un gran hombre. Al otro extremo de la provincia, en el cantón Pimampiro, el coliseo de la localidad fue acondicionado para velar al teniente Jorge Andrade, de 29 años. Era uno de los líderes de la patrulla atacada en Alto Punino. Su madre no habla. Su padre observa en silencio el féretro, sin apartar la mirada. Se conoció que estaba casado con una oficial del ejército. Sí, es la teniente Oña, la misma que está embarazada. Son recién casados, son jóvenes, entonces tiene una gran responsabilidad. La teniente se queda con una criatura todavía por nacer. El teniente Andrade será sepultado este lunes en su natal Pimampiro y el cuerpo del cabo Lomas será cremado esta tarde en Quito. Salud, a no bajar la guardia. La neumonía es una de las enfermedades respiratorias que registra incremento de casos en Ecuador. El Ministerio de Salud reporta más de 57,000 casos en las últimas semanas. Menores de 4 años son los más afectados, como detalla a continuación Carla Delgado. El cambio brusco de clima y el retorno a clases en la costa y Galápagos provocaron un aumento de casos de enfermedades respiratorias. La neumonía es predominante y solo durante las primeras semanas de mayo hay 57,113 casos, según el Ministerio de Salud. Pichincha es la provincia más afectada con 21,781 casos. Muy por debajo está Guayas, con 5,971 contagios, Azuay con 3,250 casos y Tungurahua con 3,102 casos. Los menores de 4 años son los más afectados y suman 15,400 contagiados. Le siguen los adultos mayores
y hay 12.600 casos, según el reporte oficial. La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta a los pulmones, que se llenan de líquido o pus y dificultan la respiración. La causa puede ser un virus o bacteria, por eso es importante la vigilancia de un médico. El presidente de la Federación Médica explica los signos de alerta. La presencia de sibilancias, dificultad respiratoria fundamentalmente, y los estados febriles nos alertan sobremanera a que debemos acudir a la unidad de salud más cercana. Y aunque es la enfermedad predominante, hay otras enfermedades que saturan las emergencias de los hospitales. Tenemos el asma bronquial, 4, la bronquiolitis. Las recomendaciones principales de los especialistas es el lavado de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas o de asistir a lugares muy concurridos. Desde este lunes, los viajeros que lleguen desde Brasil, Colombia, Bolivia y Perú deberán presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar al Ecuador. Los controles ya se ejecutan en aeropuertos y en las fronteras. En el control fronterizo de Rumichaca, 10 turistas de Colombia fueron regresados a su país esta mañana por no contar con el documento. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los controles iniciaron. Quienes arriben en Ecuador y hayan permanecido más de 10 días en Colombia, Brasil, Bolivia o Perú deben presentar obligatoriamente el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, ya sean extranjeros o ecuatorianos. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil arribaron 3 vuelos esta mañana, 2 de Colombia y 1 de Perú. El primer control se lo hace en el país de origen, al momento de embarcar al avión. Y finalmente, en el área de migración, el personal del Ministerio de Salud revisa el documento. Hubo quienes se mostraron inconformes por el tiempo que tomó dicho control. De Bogotá, un caos, porque están en la mitad del pasillo interfiriendo, es un desastre el control que están haciendo. En el caso de no cumplir con el requisito, a partir de hoy se tomarán medidas, pero no son las mismas para nacionales y extranjeros. Se los devuelve en el caso de ser extranjeros, porque a ningún ecuatoriano se le puede negar el acceso al país. En el caso de ser ecuatorianos, hay una oficina aquí abajo donde se puede someter voluntariamente a la vacunación. No podemos forzar a nadie a vacunarse. Si el viajero ecuatoriano decide no vacunarse, estará en observación por 2 días, según el ministro. Los controles también iniciaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 11 vuelos llegan desde Colombia y Perú este lunes. En migración se indicó que los ecuatorianos que tienen pasaporte biométrico y arriben desde Colombia, Brasil, Perú o Bolivia no podrán usar las puertas automáticas, sino que deberán hacer el control regular para revisar que cuenten con el certificado físico o digital. El control se extiende a las fronteras terrestres. 5 policías de migración solicitan el certificado en el puente internacional Rumichaca, principal vía de ingreso desde Colombia. En el caso de cumplir el requisito, pasan a la unidad de migración para sellar su pasaporte. Extranjeros no, nosotros vamos a vacunar a ecuatorianos. A las personas ecuatorianas está dotado los centros de salud. La persona extranjera que sea de Colombia tendrá que acudir a sus centros de salud en Colombia y adquirir su vacunación y posterior puede ingresar a nuestro país. En este punto, 10 personas fueron inadmitidas por no contar con el certificado esta mañana. Estados Unidos y China anuncian que reducirán temporalmente los aranceles que desataron una guerra comercial. El acuerdo estará vigente por 90 días desde el miércoles, en lo que constituye un primer acercamiento desde que empezó la batalla arancelaria el mes pasado. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con China para establecer una tregua en la guerra comercial, que entrará en vigor este miércoles y tendrá una duración de 90 días. China bajará los aranceles aplicados a bienes estadounidenses del 125% al 10%, abarcando insumos agrícolas, tecnología y maquinaria industrial. Estados Unidos disminuirá los aranceles sobre productos chinos del 145% al 30%, especialmente en bienes electrónicos y manufactura ligera. El presidente Donald Trump aclaró que la nueva tarifa es aparte a la del 20% que aplicó a China desde marzo, como medida de presión para que combatan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Agregó que este nuevo acuerdo tampoco incluye productos de acero y aluminio, ni automóviles, cuyo arancel es del 25% para todos los países.
El viceprimer ministro chino He Lifeng, quien encabezó la delegación negociadora en Ginebra, señaló que las reuniones del fin de semana permitieron sentar las bases para superar las diferencias y acordaron con Washington establecer un mecanismo de consulta permanente en temas comerciales para continuar negociando los aspectos técnicos. En breve, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advierte al gobierno que en caso de sequía entre septiembre y marzo del 2026 se necesitan 430 megavatios más. ¿Qué sugiere para evitar apagones? Ya le contamos. La transportación pública en la provincia de Los Ríos enfrenta una difícil situación frente a la inseguridad. Según la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, el 90% de las cooperativas ha sido blanco de extorsionadores que exigen sumas de hasta $20.000. La extorsión arrincona al transporte público en Los Ríos. El 90% de las cooperativas de transporte intra e interprovincial en Los Ríos son amenazadas por grupos delictivos que les exigen pagos entre $5.000 y $20.000 por dejarlas operar, permitirles el paso por ciertas rutas o garantizar una supuesta seguridad. Según la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP, son 27 asociaciones con más de 400 socios las que enfrentan esta presión criminal. Es compleja la situación. Por un lado tenemos la obligación y por otro lado tenemos también el miedo de salir a trabajar y ahí la operación se cae, los ingresos se reducen, no se puede pagar deudas y es una cadena porque ya el chofer no trabaja, no gana, las boleterías lo mismo. ¿Cómo pagamos terminales? Y las amenazas ya se han convertido en ataques. El pasado 9 de abril, en la vía Buenafé-Santo Domingo, un conductor, una encargada de boletos y un ayudante fueron asesinados a tiros. En Babahoyo, hace 11 días, fue atacada la oficina de una operadora. Y 3 días después, uno de sus buses fue baleado en la vía Tres Postes. FENACOTIP identifica a Quevedo, Buenafé y Babahoyo como los cantones más afectados por esta situación. Si nosotros pudiéramos vender los buses, venderíamos y nos vamos, o sea, se acabó. Pero ¿quién le compra un negocio que sabe que está en esas condiciones? ¿Quién quiere invertir en un negocio que atacado por la inseguridad, atacado por la ilegalidad y la informalidad? La FENACOTIP y la Agencia Nacional de Tránsito trabajan en la instalación de cámaras dentro de los buses, enlazadas al ECU 911 y con botón de pánico. Y según la gobernación, también se han desplegado policías encubiertos en la ruta Babahoyo-Guayaquil, una de las más críticas. Sin embargo, los resultados aún son limitados. El miedo sigue al volante y ha obligado a reducir entre el 30 y 40% las frecuencias nocturnas en Los Ríos. Y desde este lunes, 2.300 policías se desplazan en 25 vías del país, luego de que se oficializó que la Policía Nacional retoma el control de estos puntos tras 14 años de delegación a la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE. El ministro del Interior, John Reinberg, en sus redes sociales, dijo que esta transición se realiza para prevenir delitos, desarticular estructuras delictivas y garantizar la tranquilidad de aquellos que se desplazan en las vías. El Ministerio de Energía recibe las primeras advertencias frente al estiaje de este año que, según SENACE, está previsto que empiece en septiembre. Esa entidad sugiere que se realicen 4 acciones para enfrentar ese fenómeno y evitar apagones en el país. Diego Cuenca informa que entre los proyectos pendientes hay 3 termoeléctricas inconclusas. Desde inicios de año, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advirtió al Ministerio de Energía que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 habrá estiaje y afectará al parque hidroeléctrico del país. En un acuerdo con fecha 1 de mayo, el Ministerio reconoce que el 22 de enero, SENACE le solicitó la incorporación de 430 megavatios de generación adicionales. El documento describe 4 acciones para enfrentar esa crisis. Primero, robustecer el Sistema Nacional de Transmisión. Segundo, disponer de generación termoeléctrica en niveles máximos. Tercero, garantizar el abastecimiento de combustible y gas natural para las termoeléctricas. Y cuarto, realizar estudios para incorporar energía nuclear y geotérmica en el país.
Pero las necesidades de energía pueden ser incluso mayores, pues hay proyectos que debieron operar a finales del 2024 y aún no están listos, como la central térmica salitral en Guayaquil, de 100 megavatios. Los 29 motores importados de Estados Unidos ya están en el sitio, pero la obra aún no funciona. Lo mismo ocurre en la central Quevedo, que debe aportar 50 megavatios. Hasta el momento tiene 15 generadores, pero faltan 5 más y otros equipos para culminar el montaje electromecánico, entre otros sistemas de operaciones. Y en la termoeléctrica Esmeraldas 3, el pasado 2 de abril llegaron los últimos 16 generadores de 48 que deben producir 91 megavatios. Ha pasado un mes y Selec no ha confirmado que ya estén operando. En medio de estas 3 obras inconclusas que representan 241 megavatios y no están disponibles, el Ministerio de Energía ordenó a Petroecuador incrementar la producción del gas natural en el bloque 6 del Campo Amistad, que está en el Golfo de Guayaquil, y lo declaró prioridad nacional. Ese combustible es necesario para abastecer a Termogas Machala, la central eléctrica de 238 megavatios, que tiene un déficit diario de 42 millones de pies cúbicos para operar con toda su capacidad. Por ahora ese faltante lo reemplazan con diésel, que es más caro. La Corporación Eléctrica del Ecuador Selec también tiene la misión de comprar o importar ese gas. Deben hacer la infraestructura para almacenar y transportar ese combustible. El bloque de asambleístas de ADN se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Gobierno. En la cita se definió los respaldos para la sesión inaugural de este miércoles, entre otros asuntos. Francisco Garcés está en el centro de Quito, nos amplía esta información. Sí, Steffi, amigos, buenas tardes. Sí, fue la reunión que tuvieron los asambleístas del bloque oficialista ADN con el presidente de la República. Varias definiciones se tomaron en esta cita, sobre todo administrativas, y cuál será la posición del bloque legislativo en la sesión de este miércoles, que es la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Una de las interrogantes que se analizó aquí es si la madre del presidente, Anabela Asín, será la candidata del bloque oficialista a la presidencia de la Asamblea para los próximos 2 años. En esa discusión, si bien no se ha oficializado una decisión, ya varios de los legisladores hablan de que Nils Olsen sería el real candidato de ADN para la presidencia de la Asamblea, aunque esa definición aún está por oficializarse, tomando en cuenta que este nombre es parte de las negociaciones que en este momento se mantienen con el Partido Social Cristiano, con un bloque de asambleístas independientes y también con una facción del bloque de Pachacutic, con quienes que conversa para tener el día miércoles 77 votos, que son los que se requieren para designar a todas las autoridades del legislativo. Así que eso se conversó aquí con el presidente de la República, Daniel Noboa, y se oficializará en los próximos días y en las próximas horas. Más adelante en Televistazo, el cantón Santa Rosa nuevamente es blanco de un atentado. Esta madrugada 4 casas quedaron destruidas tras una explosión. En menos de 24 horas, Santa Rosa vuelve a ser escenario de un atentado con explosivos. Esta vez, 4 viviendas quedaron destruidas y al menos una decena más resultaron afectadas. 2 personas sufrieron heridas. Según la policía, el ataque iba dirigido contra un presunto integrante del grupo criminal Los Lobos Box. Desde lo alto, la escena en el barrio central de Puerto Gelí mostraba los restos de una madrugada violenta. Tras la explosión de un artefacto que destruyó al menos 4 viviendas y dejó una decena más con daños en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Las hojas de zinc terminaron colgadas en los cables de alumbrado público, paredes colapsadas, techos levantados, puertas y ventanas arrancadas. Según los moradores, a las 2 de la madrugada de este lunes, 4 hombres llegaron en un vehículo y dejaron el explosivo. 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Todos estábamos durmiendo cuando escuchamos un sonido duro. Y entonces la casa se nos vino encima y a mí me cayó un palo y no sé qué me cayó en la pierna, pero hasta ahorita me duele.
Entre los escombros, la familia Ponce recogía lo poco que quedó en pie. Su vivienda quedó reducida a restos de madera, bloques rotos y recuerdos esparcidos. La detonación fue tan fuerte que se sintió a más de 2 kilómetros. Según la policía, el ataque iba dirigido al propietario de esta vivienda, donde se formó un cráter en el piso. El domicilio contaba con cámaras de seguridad. Trataría de una guerra entre grupos terroristas, esto es entre el grupo terrorista Los Lobos Box y los Lobos Espejo. Este es el segundo ataque con explosivos que ocurre en Santa Rosa en menos de 24 horas. La madrugada del domingo, otra detonación ocurrió en el barrio Alfonso Grunauer, a solo 3 kilómetros. Y este fin de semana se registraron 6 eventos violentos en Quito y Guayaquil que dejaron 8 muertos. Fabiola Santana informa que los hechos van desde ataques armados hasta decapitados y maniatados. En Quito y Guayaquil hubo este fin de semana 8 muertos y 5 heridos, la mayoría en el sur de la capital. En el sector El Troje fueron hallados 2 cuerpos en la maleza con signos de violencia, uno decapitado. Los fallecidos no portaban documentos y fueron llevados a la morgue para ser identificados. En Solanda, 3 jóvenes iban en moto cuando fueron atacados a tiros. Los delincuentes regresaron para confirmar la muerte. Sin embargo, uno sobrevivió. Fue trasladado a un hospital y dijo que el ataque obedece a extorsiones. Esto ocurrió a 3 cuadras de una UPC. La policía no se ha pronunciado. En Chimbacalle fue encontrado esta mañana un hombre maniatado en el asiento trasero de su vehículo. Es un ex policía que manejaba un carro de una plataforma digital. La radio fue robada. No se conoce el motivo del asesinato. En la Ciudadela Los Rosales, 2 sicarios atacaron a 4 personas que estaban en una tricimoto. 2 murieron y 2 fueron heridas, entre ellas el conductor de la tricimoto que intentó huir y fue alcanzado por una bala, y una mujer herida en la pierna. Los sicarios fugaron en un carro que estaba estacionado en el sector. Una plaza comercial de la parroquia La Aurora, Cantón Daule, fue escenario de otra ráfaga de disparos. 2 sicarios en moto atacaron con un fusil a una de las personas que caminaba. Los actos violentos no son comunes en la zona, por lo que clientes y trabajadores se alarmaron. El herido fue trasladado a un hospital y se desconoce su estado de salud. Un guardia de seguridad de un conocido restaurante de la Ciudadela La Garzota fue asesinado y otro quedó herido. Ellos intentaron repeler los disparos que hicieron delincuentes que huyeron con las armas de los guardias. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una gira por Medio Oriente y estará en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Es la primera gira internacional en su segundo mandato, centrada en negocios e inversiones con 3 de los países más ricos del mundo. Trump realiza esta gira en medio de tensiones en la región por la guerra no resuelta entre Israel y el grupo palestino Hamas y una frágil tregua conseguida para frenar los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra la navegación comercial y militar por el Mar Rojo. El primer ministro británico Keir Starmer presentó un plan para endurecer la política migratoria y recuperar el control de las fronteras. Con esto, Reino Unido duplica de 5 a 10 años el tiempo de residencia antes de poder solicitar la ciudadanía británica. Además, endurece los requisitos para el visado para trabajadores cualificados y no cualificados. Starmer ha dicho que la migración está descontrolada, se ha cuadriplicado entre 2019 y 2023 y ha dicho vivir en este país es un privilegio que hay que ganar. El volcán Kilauea, uno de los más activos de Hawái, expulsó lava hasta a 150 metros de altura. Los ríos de lava que se formaron quedaron contenidos dentro del área del Parque Nacional de los Volcanes, por lo que no afectan a ninguna zona residencial. El Kilauea reinició su fase eruptiva el 23 de diciembre del 2024. Desde entonces ha tenido varias pausas y reanudado su actividad al menos 21 veces.
En Zamora Chinchipe, las lluvias intensas han dejado graves afectaciones. Inundaciones, desbordamientos y derrumbes han golpeado a comunidades de los cantones Zamora y Centinela del Cóndor, donde decenas de familias fueron evacuadas. Cultivos quedaron bajo el agua y 2 personas permanecen desaparecidas tras ser arrastradas por la corriente. Las lluvias han provocado estragos en 2 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. En Zamora, el desbordamiento de 3 ríos afectó a los sectores de Nambija Bajo, Chamico y La Pista. Los habitantes apenas tuvieron tiempo de subir a las cubiertas o huir hacia zonas altas. En algunas viviendas, el agua alcanzó las ventanas y estuvo a punto de cubrir los techos. Al menos 200 familias resultaron damnificadas. También hay cultivos destruidos. Lluvias bastante prolongadas que ha generado el crecimiento de los cauces del río Zamora, del río Yacuambi, del río Nangariza, generando más de 300 hectáreas de cultivos afectados. En el sector Suapaca, la corriente cubrió volquetas y retroexcavadoras que realizaban labores de limpieza tras los derrumbes en la vía. En Chamico, brigadas del Cuerpo de Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas evacuaron a varias familias que permanecían en zonas de riesgo. En el cantón Centinela del Cóndor, el operador y el ayudante de una excavadora fueron arrastrados por la crecida del río Zamora. Ambos están desaparecidos. La vía troncal amazónica, clave para la conexión entre Zamora Chinchipe y Loja, permanece cerrada por deslizamientos. ¿Coincidencia o no? El ataque del grupo delictivo Comandos de la Frontera a la patrulla militar en Alto Punino ocurrió mientras se daba la audiencia para sentenciar a 2 hijos de un cabecilla de esa organización criminal. Jacqueline Rodas con los detalles. La emboscada del grupo criminal Comandos de la Frontera en contra de los 11 militares asesinados en Alto Punino se dio mientras en Quito un tribunal juzgaba a Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Carlos Álvarez, uno de los cabecillas de esa organización delictiva. Ambos están presos y la fiscalía pidió que sean condenados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. El pasado viernes, justo a la hora del ataque a los militares, el tribunal escuchaba los testimonios en contra de los imputados. Conocido el hecho, la audiencia avanzó hasta el sábado y se suspendió durante una semana. Este caso salpicó a abogados y jueces de anticorrupción a inicios de año. La fiscalía allanó sus oficinas y domicilios por una denuncia sobre argucias legales para sacar de la cárcel a los hijos de Álvarez. La investigación sigue abierta bajo el nombre de Caso Fachada. Roberto Carlos Álvarez también es procesado junto con sus hijos, pero está prófugo y se desconoce su paradero. Antes de ser imputado, hizo algunos viajes a España. Según los cargos, su organización envía droga a Centro y Norteamérica y a Europa. Opera en Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana. Forma parte de una estructura internacional dedicada a crear empresas de fachada. Compra bienes, cuenta con transportistas, distribuidores e intermediarios para mover la droga de los lugares de producción hasta los mercados de consumo. El juicio en contra de los hijos de Álvarez se retoma el sábado 17 de mayo. Al final de la audiencia, el tribunal dictará sentencia. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión. Los delincuentes han encontrado otra forma de estafar mediante WhatsApp. Funciona por medio del buzón de voz. Además, un equipo de científicos chinos descubre un manto más seco en la cara oculta de la Luna. Los delincuentes han encontrado otra forma de estafar en WhatsApp. Funciona de esta forma. Registran el número de la futura víctima en un celular ajeno. En ese caso, WhatsApp envía un código de verificación por mensajes o llamadas. Como el usuario no contesta, la aplicación envía el código mediante llamada de voz. Y como la víctima no responde, el código se graba automáticamente en el buzón. Con estos datos, el ciberdelincuente puede eventualmente adueñarse de la cuenta de WhatsApp de la víctima sin que ésta se dé cuenta y pedir dinero a contactos y acceder a fotos y conversaciones privadas. Hay señales que pueden advertir al usuario si aparecen como leídos mensajes que no ha leído o llamadas que no ha hecho. El
cuerpo humano experimenta transformaciones que se traducen en cambios de olor. Apenas nacidos, mujeres embarazadas. El olor de anciano empieza a partir de los 30 años y es perceptible a los 40 y se intensifica a los 60 años. Según científicos japoneses, este aroma proviene de una molécula llamada 2-nonenal, que se genera en la piel a medida que aumentan los ácidos grasos y tiene un aroma particular, descrito como rancio que recuerda a la humedad y la grasa. Un equipo de científicos chinos descubrió un manto más seco en la cara oculta de la Luna, gracias a la misión Change Raya 6. Ese lado tiene una menor cantidad de agua en comparación con el lado visible. Este hallazgo proporciona una nueva perspectiva sobre la formación y evolución de la Luna, incluyendo la cantidad de agua en su suelo. Esta información es crucial para comprender su historia y su relación con la Tierra.